Los demonios están en todas partes, esto te sorprenderá. Estaba escuchando a un predicador hablar sobre demonología y compartió una historia que ilustra vívidamente la realidad de los demonios y su presencia omnipresente en nuestro mundo. El predicador relató la experiencia de un doctor cristiano que trabajaba en la sala de emergencias. Los pacientes frecuentemente eran llevados de urgencia a su departamento, a menudo presentando heridas que inicialmente se pasaban por alto, como hemorragias internas, lo que llevaba a complicaciones graves o incluso la muerte. Este doctor en particular tenía la costumbre de orar en silencio por cada paciente al llegar, pidiendo a Dios que revelara cualquier herida oculta. En una ocasión específica, trajeron a una mujer inconsciente a la sala de emergencias. Mientras el doctor comenzaba a orar en su mente por ella, pidiendo a Dios que revelara cualquier otra herida, ocurrió algo extraordinario. A mitad de la oración, la mujer se volvió hacia el doctor y, con una voz demoníaca profunda que definitivamente no era la suya, dijo: «Deja de orar por mí». Luego volvió a quedar inconsciente. Es importante notar que, según el doctor, Satanás y sus demonios no pueden leer nuestros pensamientos ya que no poseen ese poder. Sin embargo, el poder de la oración parece haber creado una atmósfera hostil para el demonio dentro de la mujer. Esta historia demuestra poderosamente la realidad de los demonios y su presencia en nuestro mundo actual. Sirve como recordatorio de las batallas espirituales que enfrentamos y la importancia de la oración en nuestra vida diaria. Los demonios no son solo un concepto distante de textos antiguos, sino una fuerza muy real y activa en el mundo en el que vivimos. Hay muchas personas que encuentran. Es difícil creer que los demonios sean reales. Sin embargo, la posesión demoníaca es un fenómeno muy real, y la Biblia establece su realidad numerosas veces en el Nuevo Testamento. Jesús confrontaba a los demonios a menudo en el contexto de sanar a los enfermos. Por ejemplo, en Marcos 1:23, Jesús entró en una sinagoga y un hombre con un espíritu inmundo clamó hasta que Jesús echó fuera al demonio. Otro ejemplo se encuentra en Marcos 5, donde Jesús trató con una legión de demonios que poseían al hombre de Gadare, quien estaba atormentado por 6,000 demonios. Además, en Lucas 9:42, los discípulos de Jesús no pudieron expulsar a un demonio de un niño hasta que Jesús llegó y abordó la situación, demostrando su autoridad sobre tales espíritus malignos. La posesión demoníaca es realmente muy real, y la Biblia proporciona amplia prueba de ello. No hay indicación en la Biblia de que la posesión demoníaca cesara después de que se escribieron las Escrituras. Si ocurrió durante los tiempos bíblicos, continúa sucediendo hoy en día. Más allá de los relatos bíblicos, las actividades de los demonios pueden ser observadas en la vida de una persona. Estas manifestaciones pueden incluir cambios inexplicables en el comportamiento, aflicciones físicas u opresión espiritual que desafían explicaciones naturales. Mateo 12, 43-45 habla sobre cómo los demonios pueden volver a una persona si encuentran su vida vacía y sin la presencia del Espíritu Santo. Esto revela algo bastante sorprendente y muy intrigante acerca de los demonios. Están organizados y cooperan entre sí sin dejar que sus egos interfieran con sus objetivos. Trabajan juntos unificados contra la humanidad. Es lamentable que los demonios puedan trabajar juntos más. Durante años, he trabajado con muchos consejos de iglesias y he sido testigo de asombrosas luchas internas, donde el orgullo y el ego de las personas interfieren con la obra de Dios. He visto cómo los consejos de iglesias se han vuelto en contra de un pastor bien intencionado simplemente porque no se sometía a la voluntad de alguien. Esta división no es única de iglesias individuales, sino que se extiende a través de muchas congregaciones dentro de la comunidad cristiana. A menudo hay divisiones sobre doctrinas, denominaciones y etnias. Si Jesucristo de Nazaret es tu Señor y Salvador, entonces eres mi hermano o hermana. El cuerpo de Cristo necesita superar sus divisiones. No hay iglesia blanca, iglesia negra, iglesia hispana, iglesia asiática, iglesia africana o iglesia europea. Solo hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Una vez escuché un chiste que resalta cuán dogmáticas pueden ser las personas acerca de sus denominaciones. Dice así: las personas están tan enamoradas de su denominación que cuando mueren y van al cielo, la primera pregunta que harán si son bautistas es: ¿dónde está la sección de los bautistas?
Si son pentecostales, la primera pregunta será, ¿dónde está la sección pentecostal? Jesucristo tiene una sola iglesia, no dos, no tres, no cuatro. Jesucristo tiene una sola novia, no dos, no tres, no cuatro. Jesús dijo en Mateo 12 y 25, todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El reino de Satanás no está dividido contra sí mismo. Los demonios están unidos y determinados a llevar a tantas personas como sea posible al infierno. Considera cuán cohesionados son sus esfuerzos. Conocemos la historia del hombre poseído por una legión de demonios. Escucha la confrontación entre Jesús y esta legión de demonios. Es importante destacar que una legión consiste en entre 3,000 y 6,000 demonios. Esto muestra la extensión de su unidad y su esfuerzo colectivo para dominar y destruir vidas humanas. Marcos 5, 6-9. Pero cuando vio de lejos a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él, y clamó a gran voz, diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Notaste cómo cambió de singular a plural? Legión me llamo, porque somos muchos. Están unidos. Un joven compartió el testimonio de su familia sobre posesión demoníaca mientras se quedaba en la casa de su primo. Se encontró con el nuevo padrastro de su primo, quien estaba involucrado en prácticas ocultas. En una ocasión, el padrastro tomó a él y a su primo para asistir a uno de sus rituales y desde ese momento todo cambió. El padrastro le dio al joven un collar y le dijo que nunca lo tirara y siempre lo usara. Avancemos rápidamente hasta la adultez del joven. Después de entregar su vida al Señor, decidió tirar el collar porque sabía que se lo habían dado después de un ritual oculto. En el momento en que lo descartó, todo el infierno se desató en su vida. Demonios comenzaron a manifestarse en su hogar, apareciendo y desapareciendo en sus espejos, objetos se movían por su casa. En múltiples ocasiones entró en habitaciones llenas de moscas a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Hollywood no podría inventar las cosas que este hombre experimentó. Fue un claro ataque satánico y todo comenzó tan pronto como se quitó el collar. Y no fue solo un espíritu maligno, había muchos. Estas fuerzas demoníacas lo atacaron en oleadas, como si un espíritu maligno atacara y luego otro y otro, uno tras otro. Todos lo amenazaban para que recuperara el collar. Él afirmó que al menos 5 espíritus malignos lo atacaron antes de tirar el collar. Había vivido una vida perfectamente normal durante más de 10 años, ni siquiera sabía que existía lo sobrenatural. Esto es lo que encontré más interesante y ligeramente perturbador. Mientras llevaba el collar, su vida era completamente normal. Me hizo preguntarme cuántas personas son como este hombre, viviendo vidas aparentemente normales pero albergando una presencia oscura y maligna. Durante casi una década, este hombre vivió una vida normal sin ser consciente de la influencia siniestra a su alrededor. Todo cambió cuando tiró el collar. Gracias a Dios, fue a una verdadera iglesia creyente de la Biblia, donde adquirió el conocimiento necesario para superar estos extraños eventos. Con el tiempo, el Señor lo libró de la actividad paranormal. Compartí esta historia para ilustrar que el reino de Satanás no está dividido. La verdad está capturada vívidamente en Santiago 2:19, que establece que los demonios también creen y tiemblan. El temblor de los demonios resalta el poder y la majestad de Dios como el Creador que habló el universo a la existencia. Su santidad es inaccesible por el pecado y su justicia es inquebrantable. Los demonios tienen un entendimiento íntimo de su poder. Nuestra comprensión de Dios y su gloria es algo que nosotros, como humanos, no podemos entender completamente. A menudo, como cristianos, damos a Dios por sentado. Dios está tan por encima de nosotros, infinitamente más allá de nuestro alcance y comprensión. Él existe en un reino y una clase propia, no como un hombre glorificado. Intentamos entender a Jesucristo como un hombre glorificado o profeta ligeramente por encima de nosotros para poder comprenderlo con nuestras mentes limitadas, pero no podemos entender completamente a Dios,
un ser eterno que comanda los vientos y las olas, que existe fuera del tiempo y que no tiene principio. Mientras que los humanos, los ángeles y los demonios tienen principios, Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad, de generación en generación, antes de que hubiera un principio, ya estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios desde su percepción, más bien ha destacado su autoridad suprema. Los demonios tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Este profundo temor de Dios manifestado por los demonios no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible con implicaciones para los creyentes. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios al mencionar a Jesucristo y su miedo a Dios proporcionan tanto consuelo como un llamado a las armas. Reafirma la posición de poder del creyente cuando está parado en la fe y la autoridad que se nos otorga a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra invisible.